mayoría de veces cuando se va a trabajar en un espacio confinado, ya se cuestiones de limpieza, de reparación, de limpieza, de reparación, de pintura, entre otros. La mayoría de veces, ¿por qué ocurren accidentes aquí? Pues porque a veces las personas no saben qué van a poner a la hora de trabajar en los espacios confinados. No solamente eso, sino que la mayoría de veces desconocen los riesgos porque estos conllevan. Como por ejemplo, a veces sucede que ocurre un accidente y el 60% de los fallecimientos ocurre porque la persona pues que va a prestar el servicio de algo así desconoce los riesgos, a veces desconoce las profundidades pues, que tiene. Y la mayoría de veces la causa de accidente ocurre por falta de oxígeno, que porque estos lugares no tienen pues por ser poca ventilación y poca iluminación. Para trabajar en los espacios confinados se necesita un permiso. Este permiso pues lo pide o lo solicita el trabajador que va pues, a laborar ahí, se lo pide a domicilio. Además, los espacios confinados no solamente son aquellos que pues, nos encontramos en las superficies de la sino también pueden estar en el sótano. Encontramos también los túneles, están los pozos, encontramos los almacenamientos de frío, encontramos los subsótanos, por lo que decía que están en el subsuelo, encontramos las bóvedas de seguridad, los mangores, entre otros como son los siglos, las alcantarillas abiertas, todo esto es fácil porque vemos estas restricciones. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los riesgos en espacios confinados. Todos los riesgos que podemos encontrar en un trabajo regular también los podemos encontrar en un espacio confinado. Incluso pueden llegar a ser más peligrosos. Entre los riesgos en los espacios confinados podemos incluir la calidad de aire insuficiente. Puede haber una cantidad insuficiente de oxígeno que haga que el trabajador pueda respirar. En la atmósfera podemos encontrar sustancias venenosas que hagan que el trabajador se enferme o que incluso le provoque la pérdida de conocimiento. La ventilación natural sola a veces no es suficiente para mantener una calidad de aire respirable. También podemos encontrarla en exposiciones químicas, como las exposiciones químicas debido al contacto con la piel o por inmersión, así como la inhalación de aire malo. También encontramos los riesgos de incendio. Pueden haber atmósferas inflamables y explosivas debido a sólidos inflamables, a gases, a combustibles que si se encienden pueden dar lugar a un incendio o a una explosión. También encontramos procesos relacionados con riesgos tales como residuos químicos y como la liberación de contenidos de una línea de suministro. También encontramos los riesgos de inseguridad, como mover partes de máquinas o riesgos estructurales. También encontramos la radiación debido a las temperaturas extremas, incluyendo atmosféricas y de superficie. También los cambios de colapso de material a granel. También las fallas de barrera que resultan en una liberación o una inundación de un sólido de fácil desplazamiento. También encontramos
cómo va a trabajar en el espacio confinado, es lo primero que uno tiene que hacer. Pues lo primero que uno tiene que hacer para trabajar en el espacio confinado es determinar los riesgos que hay en el espacio confinado, de pronto sean las atmósferas inflamables que nos acaba de decir mi compañera, las atmósferas, los gases, los vapores, todo eso. Antes, bueno, cuando vayamos a hacer la determinación o de pronto cuando vayamos a ver bueno, mira, bueno, es importante durante el departamento que ustedes trabajando, si le había hecho el programa de control, lo que estábamos ahorita que era el gas, los gases tóxicos, los gases inflamables, toda esa cuestión. Cuando vayamos a trabajar, pues, muchos de los casos, cuando ya trabajamos en el confinado ha habido muertes, ya que el trabajo no se ha podido cumplir, no era necesario hacer en el espacio confinado. De pronto hicieron malos cálculos, de pronto tomaron malas medidas, y entonces a poder acá les voy a mostrar el producto. Un ejemplo. Este es el espacio confinado que va a trabajar. Cuando vayamos a trabajar en un espacio confinado, lo que tenemos que hacer es bajar todo el aparato que utilizan para trabajar de cachar, ya que sí, ya que de pronto en algunos de los casos se toma la medida hasta bien. Entre más vaya bajando, el trabajador de pronto el trabajador tiene que hacer la quinta. Entre más vaya bajando, los gases son más peligrosos. En esos casos, siempre, de pronto, dependiendo de la gravedad o dependiendo del trabajo que se está haciendo, el trabajador, el que está acá arriba, supervisando, siempre tiene que estar tomando la atmósfera. Ya de pronto la atmósfera, de pronto también a medida como nos está trabajando acá el señor. Entonces es ahí donde comienza la prueba de capacidad y el aire dentro del espacio confinado debe ser aprobado desde afuera del espacio confinado. Que era lo que yo le estaba diciendo acá, el ejemplo que le estaba diciendo. Pues, desde el sector de oxígeno, este es el que, como su nombre lo dice, el que estamos haciendo también el sector de gases, el sector de inflamables. Yo aquí les tengo un permiso de trabajo. Aquí hay un poquito por los ojos. Pues para que vayan viendo, aquí quedó. Si lo pueden ir leyendo, entonces, mira, les voy a enseñar más o menos cómo se prepara un permiso de trabajo de cocinado. Este permiso es válido desde la fecha cuando uno va a empezar a trabajar al delar, cuando uno vaya. O sea, más o menos uno calcula y dice, bueno, de pronto empieza desde hoy y termina 2 días o de pronto el mismo día, hasta ahí uno pone la hora. Dice, revalidación del legal. Ahí por uno la hora, el día, porque de pronto nosotros estamos haciendo el trabajo y uno dice, bueno, no lo terminamos hoy. Ahí es donde uno dice revalidación de legal. Porque si estamos trabajando y en una de esas el permiso dice, ¿hoy qué dice? 12 horas. Hoy es 12. De pronto el mismo día se termina, uno como ciento calcula y dice, bueno, hoy a las 7 de la mañana se empezó y a las 5 terminamos.